Buenas noches, soy Jorge Cantero, bienvenidos al Facebook Live de esta semana. Hoy vamos a platicar sobre procrastinación. Y vamos a platicar sobre si procrastinar es siempre una señal de flojera, irresponsabilidad o es algo muchísimo más complejo. Bueno, primera cuenta les puedo decir que es algo muchísimo más complejo que simplemente hablar de que las personas que procrastinan son flojas por naturaleza, huevonas a ultranza, totalmente irresponsables y que no se puede confiar en ellos. Y no hay mucho más en el estudio de este tema que eso. Pero es interesante porque definitivamente la procrastinación tiene una fama pésima. O sea, procrastinar es prácticamente sinónimo en este momento de eso, de una persona terriblemente irresponsable, poco cuidadosa, que hace mal las cosas o que no tiene respeto por el tiempo de los demás. La procrastinación desde hace bastantes años es uno de los temas que más tratan de evitar los especialistas en productividad, los especialistas en éxito, los consejeros que nos dicen cómo tenemos que proceder para tener mejores resultados en la vida. Personalidades grandes del tipo de Stephen Covey, que por ejemplo uno de sus principios es atiende primero lo primero, ¿no? Es decir, dale importancia a lo que es importante ya y resuélvelo. Básicamente mucha gente cree que puede juzgar la responsabilidad, efectividad, sentido de importancia de una persona a través de si procrastina o no, y tampoco es del todo cierto. La realidad es que la inmensa mayoría de la población humana procrastina. O sea, las cifras son absolutamente contundentes. O sea, no estamos hablando de que 3 individuos de nuestra especie procrastinan. No es cierto. La inmensa mayoría de la gente pospone las obligaciones que puede posponer para después. A lo mejor no estamos hablando de que se pospone todo. Esto no es un tema de todo o nada. Es un tema de ciertas actividades, acciones, decisiones, situaciones se van posponiendo hasta que no pueden posponerse más. Bueno, eso la mayoría de la población lo hace. Incluso las personas que dicen que no procrastinan nunca, alguna vez se encuentran haciéndolo. Y probablemente ni siquiera se dan demasiada cuenta de ello porque, pues, como no suelen hacerlo, no están muy conscientes. Perdón, necesito pedirles que me den un segundito. Voy a apagar el audio. Listo, no es nada cómodo que esté yo aquí transmitiendo con ustedes, sonándome los mocos y haciendo escándalo, ¿verdad? Bueno, gracias. A lo mejor voy a tener que hacer esto un par de veces durante la transmisión. Gracias por la paciencia. Bueno, entonces vamos por partes. ¿Qué rayos es procrastinar? Porque creo que es importante que empecemos por definir. Demorar no es procrastinar. Me están diciendo que no se apagó el audio, así que todo el mundo me escuchó sacarme los mocos de la nariz. Padrísimo. Lo vuelve más ameno y humano. Demorar no es procrastinar. Hay toda una ciencia importante detrás del tema del demorar. Cuando tenemos que tomar una decisión importante, se ha descubierto que es muchísimo mejor pensarlo con calma. Pensarlo con calma y esperar el tiempo que sea necesario para tratar de maximizar nuestra comprensión de qué estamos poniendo sobre la mesa, el peso de la decisión o la acción que tenemos que tomar y los posibles resultados que puede tener para nuestra vida o lo que estamos haciendo.
La ciencia ha confirmado con toda claridad que las personas que son capaces de demorar el suficiente tiempo para tomar una mejor decisión, de hecho, suelen actuar con mayor racionalidad que otros y tener mejores resultados. Eh, Probablemente algunos de ustedes conocerán el famoso experimento de los malvaviscos y los niños. Ujú. Y si no lo conocen, se los voy a platicar. En este experimento, ustedes convocan a una serie de niños normales y corrientes y los ponen frente a una mesa y les dan un pequeño malvavisco, o un caramelo, o un chocolate, en fin. Entonces les dicen que son totalmente libres de comérselo en ese momento, pero si esperan 15 minutos, les van a dar dos. Ujú. Entonces, experimentadores se salen y observamos las reacciones de los niños, que son variadísimas, ¿no? Eh, Se registra qué niños esperaron y qué niños no. Y luego se les sigue a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Este tipo de estudios se les llama longitudinales. Lo que estamos tratando aquí de averiguar no es quién se comió el malvavisco primero y quién después. En realidad lo que estamos tratando de averiguar es qué correlación tiene esperar con otras cosas. Como por ejemplo resultados escolares, como por ejemplo resultados laborales, en fin. Y los resultados son contundentes. Los niños que son capaces de esperar esos 15 minutos por el malvavisco tienen en general mucho mejores resultados en lo que la mayoría de la población considera que es exitoso. Recordemos también que exitoso puede tener mucho que ver con la cultura y con lo que un sector determinado del grupo considera. Pero no solo eso. Estos niños luego ya convertidos en jóvenes, también los que demoraban más sus decisiones eran capaces de involucrarse en menos problemas. O sea, olvídense ya de ustedes del valor tradicional de éxito que casi siempre está ligado a la economía, ¿no? Y casi siempre está ligado a la economía por una razón, o sea, tampoco es un complot capitalista, ¿no? Pero bueno, olvídense de este factor de la economía como medidor de éxito. Más bien vamos a mirar la calidad de vida en cuanto a una persona que se mete en menos problemas por malas decisiones, por decisiones impulsivas, por decisiones caóticas o erráticas. Bueno, pues resulta que hay una alta correlación entre estos niños que eran capaces de esperar y luego la capacidad de un joven o de un adulto para no meterse en problemas, para no complicar innecesariamente su vida. Entonces, a ver, espera un momento. Demorar es bueno. Sí, demorar es muy bueno, de hecho. Demorar implica que tienes una capacidad desarrollada para poder gestionar tus emociones, para contener tus niveles de tolerancia a la frustración y poder observar tu entorno con la suficiente conciencia para saber cómo maximizo los resultados que quiero obtener. Mucha gente se ve obligada, o se siente más bien, porque verse no es del todo cierto, pero se siente obligada a responder, porque se le viene el tiempo encima, porque es necesario, porque es urgente. Y también la ciencia lo ha confirmado. Este tipo de decisiones rápidas, bajo presión, urgentes, rara vez dan los mejores resultados. Así que, sí, amigos míos, en realidad es una señal de mayor racionalidad poder demorar, poder esperar. Solo que, si se fijan, aquí estamos hablando de algo súper importante, que es el tema de maximizar los resultados, maximizar la calidad, la eficiencia de los resultados. Y quiero que tengan muy presente esto, porque otra vez, no lo podemos medir solamente en términos económicos o materiales. Para cada uno de ustedes que están viendo la transmisión, a lo mejor un buen resultado tal vez no tenga tanto que ver con lo económico o lo material, tal vez tenga que ver con pasar un buen rato, o tal vez tenga que ver con una alegría o con una experiencia determinada, no lo sé. Pero tengan eso presente, aquí estamos hablando de
maximizar la eficiencia de un resultado, maximizar cuán bueno, productivo, positivo para ti es un resultado. Bueno, eh, hace muchos años, voy a ponerles un ejemplo personal. Como ustedes saben, yo quería ser dibujante. Y soy bueno para ello. Así que toda mi vida estaba claro que pues iba a dedicarme a eso, ¿no? Mi destino estaba prácticamente trazado. Saliendo de la universidad, tenía yo ya la urgencia, digamos, ya la fecha programada para hacer el examen de admisión en una determinada universidad para estudiar diseño gráfico. Y entonces llego con mi madre y le digo, no quiero estudiar diseño gráfico, quiero estudiar psicología. Después de abrir los ojos y decir, ¿qué? Pues sí. Entonces dice, bueno, perfecto, solo ten presente que el examen de admisión de la UNAM ya pasó. Ajá. Y es anual. Ajá. Así que vas a tener que esperar todo un año para entrar a estudiar. Ajá. En ese momento, para mí el futuro no era muy claro. Bajo la lógica de tomar decisiones rápidas, inmediatas, porque hay que resolver, tal vez lo más lógico hubiese sido, ni madres, hacer el examen de admisión en la universidad que ya tenía pensada para estudiar diseño gráfico y empezar a adelantar mi futuro, ¿no? Porque tiempo es dinero, porque producción es importante, porque... Pero para mí había algo que era más importante. Tenía que ver con esto y ojo, también con una visión a futuro, porque también tenía que ver con cómo quería yo vivir mi vida. Y eso no tenía tanto que ver solamente con lo material o económico. Bueno, entonces pasa todo un año, hago el examen, paso, entro a estudiar, en fin. Otras decisiones por ahí que demoré, ¿no? La mayoría de la gente me decía que por qué no me dedicaba yo a los recursos humanos. Te urge trabajar y te urge ganar dinero, poner un consultorio y esperar que crezca, es muy demorado, ponte a trabajar en recursos humanos. Y yo les decía, miren, históricamente los psicólogos que quieren ser clínicos, pero empiezan a dedicarse a otra cosa, suelen quedarse ahí o suele tomarles más tiempo o suele ser más difícil enfocarse. Entonces yo quiero estar enfocado en lo que quiero, yo quiero estar enfocado en lo que quiero. Y bueno, pues fue complicado. Los primeros 8 años, yo creo, fue bastante complicado. Entonces, eh, también ahí hubo un cierto demorar, porque yo apostaba a maximizar los resultados en un momento determinado. Le apostaba y tenía, pues realmente no una evidencia matemática clara y contundente de que estaba tomando la mejor decisión, pero comparando costos y beneficios, me parece que ganaba muchísimo más demorando mi entrada al mundo del trabajo de esta manera que todo el mundo me recomendaba y hacerlo de esta manera que era más pausada, más... A ver, para mí fue un buen resultado. Para mí, en mi escala de valores, en mi forma de querer ver la vida y vivir la vida, para mí tuvo un gran resultado. En otros temas de mi vida no tuvo tan buen resultado porque pues esperar tanto trajo problemas consigo. En resumen, haciendo una evaluación del pasado y de las decisiones tomadas, estoy conforme con ello. Para mí, maximicé y volví muy eficientes mis resultados. Entonces, creo que también ustedes deberían preguntarse, antes que nada, qué tipo de resultados quieren tener, qué están haciendo y qué tipo de resultados quieren tener, qué tipo de visión de vida tienen, cómo la quieren vivir, qué valores son importantes para ustedes y luego cómo van a tener que acomodar las cosas que hagan y trabajen para llegar ahí. Porque también eso les va a dar una pauta bastante clara de cuándo tienen que tomar una decisión, cuándo no, cuándo tienen que demorar y cuándo no. Entonces,
Créanme, demorar no siempre es una mala idea. Mar, saludos Jorge. La motivación es importante, se podría considerar una problemática cultural. No, la motivación no es tanto un problema como podría parecer y la cultura tiene bastante que ver en qué posponemos y qué no. Porque al final del día somos animales sujetos a todo un conglomerado de reglas que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos. Pero no, fíjate, la motivación no tiene tanto que ver con que pospongamos de manera racional o irracional. Hay gente que tiene muy buena motivación, que está muy prendida para hacer algo y pasado un tiempo ya deja de hacerlo. O a veces está muy prendida para hacer algo y realmente nunca logra empujarse a empezar. La pasión no tiene que ver tampoco. El deseo tampoco tiene mucho que ver. Ahorita vemos. Tere, hola, ¿cómo estás, mi querida Tere? Qué bueno que te conectaste. Caro, gracias, muchas gracias. Pau, hola, buenas noches. Mi querida Durne, ¿cómo estás? Tarde, pero sí, siempre estás. Yes, Nava, siempre termino en la raya. Saludos desde Mazatlán. Yo soy un especialista de terminar en la raya. Y sí, debo confesarlo, yo soy un experto procrastinador. No de todo. Hay cosas que sí atiendo desde el principio, en el tiempo en el que es más racional atenderlo, pero eh, incluso entre mi esposa y yo suele ser broma, ¿no? El tema de cuánto a veces pospongo ciertas cosas. Pareciera como que me inspira o que me prende el tema de tener el deadline inmediato, ¿no? ¡Ay, hay que entregar! En la universidad era especialista en ir midiendo los tiempos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo falta para entregar el trabajo? 2 semanas, una semana y media, 4 días, todavía puedo. 3 días, todavía puedo. Y la noche de antes, reventarme el trabajo completo. Desgraciadamente, no me iba mal. Y digo desgraciadamente porque entonces tampoco aprendí una lección importantísima en ese momento, de la cual ahorita vamos a hablar. Pero tal vez si la hubiera aprendido, no hubiera pospuesto cosas que ahora entiendo que hubieran sido muy importantes, no posponerlas, ¿vale? Vamos a hacer a un ladito, o sea, vamos a dejarlo como en el escritorio de la computadora, ¿saben? El tema de la demora. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, de la cual ya hemos hablado otras veces, y es de energía. Uh-huh. Acuérdense cómo lo hemos platicado. Para mí la energía en estos términos no tiene tanto que ver con el ki o el chi. Estoy hablándoles más bien de la energía metabólica que utilizamos para realizar todas nuestras funciones, ¿ok? Y de las cuales su cerebro toma muchísimos recursos, ¿vale? Estamos hablando de la energía resultante de su metabolismo, de lo que ustedes comen, del sol que toman, del ejercicio que hacen, en fin. Vamos a hablar de energía, ¿de acuerdo? Ustedes cuentan con una energía determinada para hacer todo lo que hacen en sus 24 horas, ¿no? Destinan 24 horas para dormir y, bueno, más bien unas cuantas horas, perdón, de las 24 destinan unas cuantas, si les va muy bien, 7 u 8 para dormir y el resto para sus cosas. Y ustedes tienen que, de alguna manera, administrar esa energía, si ustedes se dan cuenta. Si utilizan muchísima energía al principio del día para una operación determinada, se cansan y entonces ya no tienen energía, así que tienen que reponerla, tienen que descansar, tienen que comer algo, tienen que distraerse y entonces reponen un poco de energía y va de nuevo. Sabemos bien que las personas que administran mejor sus recursos físicos, mentales, emocionales, también suelen tener mejores resultados a lo largo de su vida. Aquí estamos hablando de una administración o de una gestión adecuada de recursos. Pero para ello necesitamos entender que nuestra mentalidad está propulsada por energía y no es etérea, no es mágica, no es un elixir flotante que por ganas y por deseo se multiplica. No, amigos míos, la energía que su mente utiliza para tomar decisiones, para pensar, para reaccionar,
es física y se gasta. Se gasta igual que cualquier otra. Una de las mejores maneras de gastar energía es pensar. Pensar obliga a nuestro cerebro a desgastarse y a invertir mucha de esa energía que hemos ido obteniendo de nuestra alimentación y otras cosas, ¿vale? Entonces, la energía también tiene mucho que ver con dónde y cómo depositamos nuestra atención. ¿Qué tanto nos aceleramos ante determinadas circunstancias y qué tanto no? ¿Qué tan pacientes somos y qué tanto no? ¿Qué tan angustiados estamos o qué tan ansiosos somos o qué tanto no? Una mente muy angustiada o muy ansiosa gasta una enorme cantidad de energía en nada, en dar vueltas sobre sí misma, tratando de evitar escenarios que ni siquiera existen, futureando demasiado sobre cosas que tal vez jamás ocurran. Entonces es muy difícil hablar de una correcta administración energética cuando la estamos desgastando en imaginar, fantasear escenarios caóticos y catastróficos que probablemente ni siquiera ocurran. Así que claro, una clave para la correcta administración de su energía emocional, mental, sería estar relajados la mayor parte del tiempo posible en un estado de relajación que nos permita gastar o invertir en la tarea a mano la energía necesaria para obtener un buen resultado, y ni más ni menos. ¿Cómo determinamos cuál es la energía necesaria para dar un buen resultado? No lo sé, me costaría muchísimo trabajo tratar de hacer aquí una tabla, digamos, para decirles, a ver, esfuérzate mucho aquí y esfuérzate mucho acá. Otra vez, va a tener que ver con lo que ustedes consideran importantes. Les puedo decir que si un familiar está en riesgo y ustedes tienen que intentar levantar un mueble pesado para sacarlo, van a destinar todos sus recursos físicos y mentales para esta operación. Y les puedo decir que si a lo mejor se les mete en la cabeza que quieren un gansito, pero ustedes están a la mitad de una junta o haciendo un reporte, pues tal vez no sería una buena idea distraerse con el gansito que quieren, y en cambio podría ser una mejor idea invertir la energía emocional en resolver el problema a mano, ¿no? Y entonces ya vamos por el gansito después. Depende a qué le damos valor y a qué le damos importancia. Pero lo que sí es un hecho es que ustedes cuentan en un momento determinado con una cierta energía física, mental, también determinada, que no se multiplica por arte de magia, ¿no? Para hacer las cosas. Si se acaban esa energía, pues van a tener que generar más. ¿Cómo? Pues ya lo hemos platicado, con los recursos naturales que su cuerpo tiene para generarla. Bueno, de hecho nunca nos quedamos sin energía. Quedarnos sin energía sería equivalente a adiós, nos vemos. Pero, vamos, podemos descargarla bastante. Entonces, tengan presente ese concepto de energía porque es muy, muy importante para entender por qué rayos procrastinamos. Vamos a tomar este concepto de energía y vamos a moverlo ahí al escritorio junto con el otro tema que estábamos hablando de la demora, ¿vale? Tenemos dos temas aquí, demora y energía, mental, emocional. Daisy, yo me gradué de psicología hace 9 años y no he conseguido trabajo como tal y he tratado de emprender. Ay, los psicólogos tenemos un serio problema, oigan, y es que nuestra carrera es de las más golpeadas económicamente y difíciles. Mucha suerte, Daisy. No te canses. 9 años parece muchísimo tiempo, pero sigue buscando y sigue intentándolo. Fernando, ¿cómo aplicar la conciencia plena para no procrastinar? Vamos para allá. Vivi Morgan, así estoy en la universidad. Tampoco me va mal, pero dejo algunas cosas para el último. Sí, hombre, así era yo. Verónica, qué difícil, siempre me pasa, no sé por qué. A todos nos pasa, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? La gente cree que no procrastina. Pongan más atención, la mayoría de la gente lo hace. Verónica, postergo, postergo hasta que se hace una bola de nieve, eso no es tan interesante. Marieli, te uniste, me da muchísimo gusto. Hola. Administración, Verónica, sí. Daisy, no lo he tomado en serio. Bueno, eso es parte del problema. Leo,
Un abrazo, man. Gracias por estar conectado. Hola, Vero. Soy un trompo experto. No, no seamos vueltas y vueltas, Vero Vega, no, por favor. Ok, bueno, em, ya hicimos a un ladito el tema de, ¿ok? Demorar de manera inteligente y energía. Hay otro tema que necesitamos tomar en consideración y es nada más y nada menos que el de la economía. Ahora, por favor les pido que me tengan muchísima paciencia porque soy una bestia con los números y soy una bestia para entender la mayoría de los temas económicos, pero he estado haciendo mi tarea y he estado tratando de entender. Verdaderamente complicado, pero he estado tratando de hacerlo, ¿de acuerdo? Porque definitivamente creo que la economía tiene muchísimo que ver en que podamos entender por qué estamos procrastinando y qué podemos hacer para dejar de hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, resulta ser que la economía habla mucho de cómo nos comportamos en la vida. Habla mucho de cómo invertimos nuestros recursos materiales, por supuesto el dinero, para hacernos de cosas, de experiencias y demás. Ujú. Hay un principio que pareciera que rige a la mayoría de la gente. Se comprueba una vez y otra vez y otra vez. Y es una especie de principio del placer. No estoy hablando del principio del placer al pie de la letra como lo decía Freud. No, no necesariamente. Pero sí es verdad que nos gusta obtener cosas rápido. Probablemente más que tratarse de un principio de placer, podríamos llamarlo un principio de inmediatez. Ujú. Mientras más rápido puedo hacerme de algo que quiero, mejor. Y otra cosa, si puedo conservar el dinero que tengo en este momento sin deshacerme de él o perderlo, también mejor. La gente quiere conservar su dinero y otra cosa que queremos hacer es obtener las cosas que queremos tan rápido como sea posible. Porque creen que es tan fácil engancharnos con envíos rápidos, con precios más bajos, con ciertas ofertas y demás. Bueno, déjenme ver si puedo aumentarle un poco la luz a mi lamparita esta. Ok. Bueno, vamos a pensar en algo. Una oferta. Yo quiero comprar un objeto que vale 100 pesos. Y entonces voy a la tienda y me lo ofrecen a meses sin intereses. Es decir, después de 12 meses, el objeto que compré va a seguir costando 100 pesos. No va a costarme más. Solo que lo voy a pagar en 12 meses. Bueno, claro, parece una decisión bastante razonable hacerlo así porque no me descapitalizo, es decir, todo el dinero que yo tengo no lo invierto de golpe en este objeto y al cabo del rato no me va a costar más. Entonces, ¿por qué no? Meto la compra a meses sin intereses y obtengo rápido mi tasa. Pero vamos a suponer que no fuera a meses sin intereses. Vamos a suponer que fuera con intereses. Y vamos a suponer que el interés es del 80%. ¿Cuánto nos va a costar la tasa al final del día? La tasa nos va a costar 180 pesos. Espero estar haciendo bien mis números, corríjanme si no estoy diciendo una estupidez, por favor. 180 pesos nos va a costar. Su costo real, actualizado al presente, son 180 pesos. ¿No? Realmente no es una buena idea comprar un objeto cuyo precio real es 100 pesos en 180. Es prácticamente el doble. ¿Por qué lo haría? La decisión sensata sería decir, no, o una de dos. Si no tienes el dinero, no la compres. O cómprala en 100 pesos. Es muchísimo mejor. ¿Por qué rayos resulta que hay tanta gente que sí compra el objeto, aunque le va a costar prácticamente el doble? Probablemente porque de 100 pesos a 180 en nuestro cerebrito no está mal, ¿no? Son 80 pesos más. Y sobre todo aumenta el placer de tenerlo de inmediato. De otra forma, pensamos, no podría tenerlo. O para tenerlo tendría que ahorrar
un determinado tiempo para poder pagar 100 pesos por ello. Es decir, tendría que demorar mi capacidad de inmediatez, de satisfacción inmediata para poderlo tener. Uh-huh. Así que, ¿qué pasa? Nos metemos en estos créditos y entonces pagamos el doble o el triple del valor del objeto por su inmediatez. Uh-huh. Pero por favor, les suplico que ahora no piensen en 100 pesos. Les suplico que piensen en 100,000. Querida Dixie, no la ven, pero está aquí. Bajó a saludar. O bajó a ladrarle a los perros que están ladrando afuera. Piensen en 100,000 pesos. Ay, cabrón. Pues entonces sí cambia porque ahora estamos hablando de 180,000 pesos. Estamos hablando de casi 200,000 pesos. Allá no está tan fácil, allá no está tan padre. Y sin embargo, también hay mucha gente que lo decide de esta manera. No me voy a sentar aquí a decirles si eso es racional o no, porque cada quien tiene sus razones para hacer las cosas. Pero de lo que sí quiero que se den cuenta es de cuán importante es la inmediatez para muchos de nosotros. Qué importante es la inmediatez para el ser humano. Y cuántas decisiones tomamos por impulsividad, por placer y por inmediatez. Y cómo de pronto no somos tan racionales como deberíamos de ser a la hora de invertir nuestros recursos económicos. Ahora vamos a combinar todos estos temas de los que hemos estado hablando. Solo antes de combinarlos vamos a platicar un poquito con ustedes. Lourdes Luna, gracias por estar conectada. Isa Melchor, a mí me pasa mucho eso de pensar y pensar en cosas futuras que no sabemos si pasarán. Me suele angustiar, sí, por supuesto, la mejor manera de tener angustia es futurear. Es la mejor. Pau, ¿cómo estás? Un abrazo a Blanquita, que seguro está... Sí, claro, ahí está, tenías que estar con Blanquita. Mar, ¿qué nos impide pasar del plan al hecho? Creo que ahorita mismo voy a darte la respuesta a esa pregunta. Qué ironía, en las escuelas urge psicólogos, al menos uno, sí. Rose, así yo always, creo que dejo para después porque pienso que para qué si no me va a salir bien. Pero ese es otro tema también del que ahorita tenemos que hablar. Ojalá algún día me tome en serio mi salud mental y emocional. Sí. Roberta, querida, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por unirte. Vamos a combinar todos los temas, ¿de acuerdo? Bueno, nuestra energía, queridos amigos, es el recurso más importante con el que contamos. Mucho más importante que nuestra economía, mucho más importante que nuestro dinero. Nuestra emocionalidad tiene muchísimo que ver también con cómo utilizamos nuestra energía, ¿vale? Y esta energía es un recurso tan preciado que nuestro cuerpo va a buscar economizarla tanto como sea posible. Esto es algo de lo que hemos hablado en otras transmisiones. La economía del desgaste emocional. Si nuestro cerebro gasta el 20% de toda la energía disponible de nuestro cuerpo, imagínense cuánto gasta teniendo que pensar, decidir, esforzarse y demás. No está padre. Nuestro cuerpo tiene una consigna natural, evolutiva, para conservar energía, para lo que sea. Así que nuestro cuerpo va a intentar economizar cuanta energía como sea posible. Lo cual nos lleva directamente a la toma de decisiones. Nos lleva directamente a esa llamada que sabemos que es importante que hagamos, pero va a ser terriblemente incómoda. A ese ahorro que necesitamos hacer, pero es que me urge comprarme el objeto que quiero. A ese trabajo que tengo que entregar, pero está pesadísimo y además todavía faltan 2 o 3 meses para hacerlo. Que nos lleva a esa circunstancia, la que sea que ustedes tengan ahí presente, que saben de manera racional que sería buena idea llevar a cabo pronto, pero por alguna razón no lo hacemos. Bueno, esa razón por la que no lo hacemos, queridos amigos, tiene que ver todo con economía y desgaste. Tiene que ver con que estamos optando por ahorrarnos desgaste porque no tenemos conciencia clara en el presente de cuánto va a costarnos esta demora irracional que estamos haciendo.
Vámonos al ejemplo del trabajo. Porque yo soy muy cuco y entonces yo siento que puedo hacerlo y no pasa nada. ¿No? ¿Por qué les decía que debió haberme salido mal más veces si hubiera aprendido una lección? Bueno, pues porque yo decido hacer mi trabajo hasta una noche antes de entregarlo. Es decir, solamente tengo más o menos 8 horas para entregar o para terminar un trabajo que podría haber tenido 24 o 30 para hacer. En 8 me lo tengo que aventar. Cualquier cosa puede salir mal. Puedo no terminarlo a tiempo, se puede ir la luz, puedo no poderlo imprimir, puedo lo que sea, puedo enfermarme, puedo... Y luego resulta que el costo para mí es muchísimo más alto cuando lo actualizamos. Si yo en el momento en el que tengo que tomar la decisión pudiera actualizar el costo que va a tener demorar, tal vez no demoraría, porque me daría cuenta que el desgaste de recursos es muchísimo mayor si pospongo de esta manera irracional. Fíjense la gran diferencia que hay entre la demora racional y el posponer de forma irracional. Fíjense la gran diferencia que hay entre las personas como los niños del malvavisco, que son capaces de posponer una recompensa para obtener más después, a la gente que lo que no es capaz de posponer es su incomodidad. De hecho, aquí se vuelve interesante. Resulta que estos niños que son capaces de posponer la satisfacción inmediata del caramelo o del malvavisco, de adultos procrastinan menos. Hay una altísima correlación entre la impulsividad y la procrastinación. Parecería como anti-intuitivo pensar que una persona impulsiva procrastina. Porque, bueno, pues una persona impulsiva a lo mejor reacciona más rápido, responde más rápido, se avienta más rápido. No, la mayoría de las personas impulsivas, yo, no pensamos demasiado en las consecuencias a futuro. No pensamos demasiado en el costo actualizado de nuestras acciones. Por lo tanto, nos aventamos muy rápido. Y además, también hay una cierta, vamos a decir, adicción a esta inmediatez. Lo quiero ya. Vámonos, ¿no? Pero esto responde a un tema de incapacidad para tolerar el dolor emocional. Porque algo de lo que más pesa en nuestro cuerpo es el dolor emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir por dolor emocional? No comerte el caramelo y esperar 15 minutos. No comprar ese objeto que quieres porque va a ser demasiado caro o te va a meter en problemas financieros. O tener esa conversación con la persona que tienes que tener, porque si la pospones demasiado tiempo, puede ser que después te metas en problemas mayores. Terminar ese trabajo que tienes que hacer, porque de otra manera puede ser que te metas en problemas mayores. Tiene todo que ver, fíjense bien, con la incapacidad para tolerar estados de incomodidad. Y por eso es que me interesaba tanto ligar este tema con las pláticas que hemos estado teniendo las semanas pasadas sobre la tolerancia al dolor, la tolerancia a la frustración y la tolerancia de la incomodidad, ¿de acuerdo? Por eso me interesaba tanto hacer esta secuencia de transmisiones y culminar con esto. Hoy por hoy sabemos que las personas que posponen menos son aquellas que tienen una mayor capacidad para tolerar estados emocionales incómodos. Para resistir estados emocionales incómodos. Y hay un tema adicional que se suma a todo esto y es el del valor. Porque también el valor determina qué es lo que posponemos muchas veces o no. Cuando una acción, cuando algo es muy valioso para ti, es el equivalente a un objeto que tú quieres comprar, rápido, digámoslo de esta forma. Este objeto es un objeto de deseo para mí tremendo. Bueno, de alguna manera, cuando algo es muy valioso para ustedes, también tiene una escala de importancia mayor en su mente. Es mucho menos probable que ustedes pospongan las cosas que consideran muy valiosas. Podrían decirme, Jorge,
titularme es muy valioso, entregar este trabajo para no tener problemas es muy valioso, no tener problemas en casa por olvidar cosas es muy valioso. No, 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 espera. Porque imagínense esta situación que a mí me ha pasado. Imagínense, hoy en la mañana me ocurrió, ¿no? Imagínense que están leyendo. Para mí leer es una actividad increíblemente placentera y además muy valiosa. Ujú. Estoy en mi terraza leyendo y de pronto recuerdo que tengo que hacer una llamada. Es importante que haga una llamada. Vamos, no es lo más urgente del mundo, no se acaba el mundo si no hago esta llamada, pero está en mi lista de tareas, ¿saben? Tengo que hacer la llamada. No, manches, luego la hago. Porque está muy agradable estar leyendo. No voy, fíjense bien, a invertir mi energía en levantarme, ir a buscar el teléfono, hacer una actividad que no me gusta, que va a requerir de mí mayor esfuerzo, cuando podría estar leyendo, que me da mucha más energía, me hace sentir mucho mejor, es más agradable, es más rico. No tengo por qué demonios invertir energía en algo que además ni siquiera es tan valioso para mí. Ay, pero es muy valioso para tu pareja. Sí, pero para mí no. Y me preguntaban hace rato el papel de la conciencia plena en el posponer. Perdón. Me preguntaban hace rato el papel de la conciencia plena en el posponer. Tiene un gran valor. Porque cuando somos capaces de darnos cuenta de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de cómo estamos valorando las cosas, las decisiones, las emociones, nuestras acciones, las acciones de los demás, los sentimientos de la gente con la que convivimos, los costos que pueden tener decisiones que tomamos o no, es mucho más fácil tomarlo todo en consideración en el presente, actualizar toda esta información y decir, es que a la hora de la hora, en realidad sigue siendo más benéfico invertir mi energía en esta operación que no me gusta, porque el resultado a largo plazo, a mediano plazo, es mucho mejor para mí. Pero si seguimos siendo adictos a la inmediatez, si seguimos siendo adictos al placer a ultranza, muy difícilmente vamos a dejar de procrastinar. Ahora fíjense bien, la mayoría de la gente quiere dejar de procrastinar a base de sacar el látigo y darse de madrazos en la espalda. Tarado, menso, irresponsable. Y sin embargo no dejas de procrastinar. Ya te sentiste súper culpable, ya te sentiste idiota, ya te sentiste la persona más mala del mundo y no dejas de procrastinar. Porque lo que hay abajo es un factor emocional. Lo que hay abajo es un factor valorativo. Si tú sigues valorando las cosas de la misma manera, si tú sigues administrando tu economía mental y energética del mismo modo, no importa cuántas veces te des de madrazos en la espalda, tratando de hacerte más responsable, tu cerebro va a tomar las decisiones por ti y de hecho lo hace todo el tiempo. Su cerebro, por si ustedes no lo saben, no es racional. Su cerebro distorsiona cuanta información sea necesaria para que ustedes sigan creyendo que lo que creen es verdad. Y no vayámonos muy lejos. Hay estudios recientes en relación al amor a primera vista, en el que, pues claro, en realidad el amor a primera vista no existe. Entonces, ¿por qué tanta gente lo vive? Bueno, porque tú conoces a una persona que te encanta por alguna razón. Te encanta cómo huele, te encanta cómo se ve, te encanta cómo camina. Así que tiene que gustar, vamos, tienes que validar tu decisión de enamorarte de esa persona. Entra nuestro cerebro, entra en el hipocampo y entra el cerebelo y entonces hacen un enjuague tomando información prestada del pasado o distorsionando otra información de otros eventos que no tienen nada que ver, arman un rompecabezas y ya está. Estás enamorado de esta persona, pero es una fantasía. Bueno, eso nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo distorsionamos el valor de las cosas para acomodarlas a lo que queremos creer. Yo estoy aquí sentado leyendo y tengo la llamada que hacer. Pero leer es más importante que la llamada. No, en realidad no es cierto. O sea, en realidad no es cierto. Cuando me pongo a ver en mi vida
lo que significa esa llamada y el peso que podría tener, en realidad debo decirles que la llamada es mucho más importante. Pero también tengo que ser muy claro, la llamada es más incómoda para mí que continuar leyendo. Permítanme un momento. Eso. La llamada para mí es muchísimo más incómoda que el hecho de seguir leyendo. Así que hay un factor involucrado, al menos en mi caso, de comodidad. Tal vez por eso los estudiosos relacionan tanto la procrastinación con temas como el descenso de la autoestima en algunos casos, el descenso de la seguridad en otros, falta de carácter y demás. A ver, amigos míos, no es necesariamente que te falte carácter si procrastinas. No es necesariamente que seas un irresponsable de horror. Porque no es cierto. No va por ahí. Tú puedes ser una persona en general muy responsable, pero tener ciertos puntos valorativos diferentes, ciertos puntos económicos, mentalmente, emocionalmente diferentes, ciertos puntos de cuidado, ciertos puntos de presión en los que tal vez tienes que poner más atención. ¿Procrastinar siempre es malo? No lo sé. No puedo responderles esa pregunta. A veces procrastinar a mí me ha resultado bien. ¿Lo recomendaría? No. La realidad es que yo recomendaría más bien ser racionales a la hora de asignar valor e importancia a las cosas y ser cuidadosos al momento de administrar nuestros recursos energéticos, nuestros recursos materiales. Creo que tenemos que aprender a demorar de manera racional. Y me parece que el experimento de los malvaviscos enseña mucho. Me parece que enseña mucho sobre cómo vivimos actualmente y sobre cómo deberíamos aprender a vivir. Sí, creo que deberíamos aprender a demorar. Sí, creo que deberíamos aprender a demorar el placer, deberíamos aprender a demorar la satisfacción, deberíamos aprender a demorar la inmediatez. Hace poco un amigo muy querido me explicaba algo que la verdad es muy elemental, pero no me había a mí caído el 20, ¿no? Le preguntaba yo, ¿por qué rayos? Si evidentemente es mucho mejor tener coches eléctricos, entre otras cosas, seguimos dependiendo de la gasolina. Y me decía él, por la inmediatez. O sea, ¿cómo? Sí, claro, porque tu teléfono, si tú lo quieres usar, lo tienes que cargar. Y no se carga enseguida. Tienes que conectar y esperar un par de horas, entonces ya te lo puedes llevar de paseo. Pero en cambio tú vas en tu coche y llegas a la gasolinera y cargas gasolina y te vuelves a ir. No hay nada que esperar, uno. Y dos, tampoco hay que administrar el tiempo. Pues si tú tienes un vehículo eléctrico, bueno, lo conectas en la noche y esperas, se carga y entonces ya lo puedes usar. O si en el caso de que vas en la carretera y lo tienes que conectar, pues te haces a un ladito y te tomas un café o 2 o 10 o 20 en lo que se carga tu coche, ¿no? Ah, no. Time is money, man. Así que la inmediatez. Bueno, amigos míos, la inmediatez no siempre es una buena noticia. Sobre todo cuando está ligada con una incapacidad para tolerar el dolor, la frustración, el pesar. Hay que fortalecer nuestro espíritu para ser capaces de soportar lo incómodo. Créanme, aquellas personas que no tienen capacidad para tolerar el dolor son muchísimo más frágiles. Entonces, requiere un entrenamiento, ¿saben? O sea, requiere que ustedes se sometan voluntariamente todos los días a situaciones que se les son incómodas para que vayan ampliando su tolerancia a, que vayan fijándose objetivos y en lugar de ir inmediatamente por el resultado o el placer o aprendan a posponer algo que ustedes quieran comprar, un viaje que quieran hacer, algo que supuestamente les urja. Calibren un poquito de verdad qué tan urgente es, qué valor tiene y si lo podemos esperar un poco para fortalecer templanza, resistencia al malestar, en fin. Pero también está cómo estamos administrando nuestro mundo de valores. Cómo estamos administrando nuestro mundo de prioridades.
¿Por qué una cosa es prioritaria y por qué otra no lo es? Créanme, la respuesta a la pregunta ¿cómo dejo de procrastinar? No es sacar el látigo y darse de guamazos en la espalda. No es sentirse culpable, no es sentirse irresponsables, no es sentirse tontos. Esa no es la forma de dejar de procrastinar. La forma de dejar de procrastinar es tratar de hacernos conscientes de nuestro mundo de valores y de la manera en la que estamos disponiendo de nuestros recursos energéticos y por qué lo estamos haciendo. En la medida en la que ustedes sean capaces de darse cuenta de cómo están administrando este foco de atención, este foco de interés, la importancia que las cosas tienen para ustedes y cómo son relevantes en su vida, tal vez también van a empezar a decir, wow, es que en realidad el costo de posponer un mes y otro mes y otro mes y otro mes esta determinada acción es muy grande y yo nunca lo había actualizado en el presente. Según yo, tengo tiempo. Miren, con el ejercicio me pasa, por ejemplo. Ustedes saben que detesto hacer ejercicio y sin embargo procuro hacerlo todos los días. Y digo procuro porque la verdad es que muchos días no lo hago. Hay que ser honestos, muchos días no lo hago, pero intento hacerlo. Con el ejercicio ocurre una cosa muy interesante. No lo puedo posponer. O sea, si realmente quiero que tenga resultados, no puedo posponerlo. No tengo 2 o 3 días para hacerlo. Tengo solamente hoy. Si no lo hago hoy, ya se perdió ese día. Ya se perdió ese acumulado. Entonces, para mí es un tema que no está sujeto a posponer. No puedo dejarlo para de aquí una semana. Podríamos dejar para de aquí una semana la decisión de empezar. Ese es otro tema. Pero si ya estás metido en lo que estás, y no lo haces diario, o no lo haces a menudo, o no lo haces cuando lo tienes que hacer según tu itinerario, ya es un día que se perdió, que no puedes reponer. Si tuviéramos más conciencia de valor, del valor que tienen las acciones y del peso a futuro que podrían tener sobre nuestra existencia, pospondríamos menos de forma irracional. Elegiríamos más qué vale la pena demorar para obtener resultados más racionales y pospondríamos por temor o inseguridad muchísimo menos. No es una solución infalible y a lo mejor muchos de ustedes pueden estar pensando, Jorge, no puede ser tan fácil. Y es que en realidad no he dicho nada que sea fácil. O sea, todo lo que les estoy diciendo, si ustedes lo quieren poner en práctica, va a requerirles poner mucha atención. Ahora, les decía hace rato que la motivación no es un problema. No lo es, porque no existe una cosa tal como la chispa de la motivación. Se prendió y entonces tienes ganas de hacer las cosas. La realidad es que lo sabemos bastante bien, de manera científica, que la motivación es más un proceso que se va actualizando. Una persona empieza a realizar una acción, la acción por sí misma suele ser recompensante, así que en esa recompensa más o menos agradable que la persona tiene, continúa actuando y continúa sintiéndose motivada. A la larga, una persona que está realizando una función y la función es aburrida, caótica, horrible, dolorosa, no sirve para nada, no da ningún bien a futuro, bla, 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 la vas a dejar de hacer. It's only natural, ¿no? Así que no, si quieren un día platicamos más de motivación, porque también hay un montón de investigación muy, muy interesante sobre qué es lo que verdaderamente motiva al ser humano. Pero créanme, no existe una chispa per se, sino más bien muchas chispas a lo largo del proceso cuando estamos haciendo cosas que nos mantienen metidos en lo que estamos, haciéndolo porque estamos en este ciclo de retroalimentación, ¿no? Entonces, dejen de buscar una chispa que los prenda y los lleve a hacer las cosas, una pasión que los prenda y los lleve a hacer las cosas. La pasión no va a hacer que dejen de posponer. La pasión podría hacer, de hecho, que pospongan mucho más otras cosas que tal vez de manera inconsciente ni siquiera se han dado cuenta que no valoran tanto, o que a la hora de la hora, cuando entran en competencia, dos necesidades que ustedes tienen, probablemente van a darle más importancia a la que es más reconfortante, más agradable, los impacta menos, los obliga a esforzarse menos. Tal vez.
O tal vez porque esto que tienen que hacer no ha entrado todavía en la categoría de urgente. Cuando entra en la categoría de urgente, entonces el sistema entra en emergencia y no hay otra opción más que prestarle atención e invertir los recursos emocionales y físicos en resolver ese problema. Ajá. Qué bonito sería que nunca nada tuviera que entrar en la categoría emergencia, ¿no? Por ahí escucho muchas personas decirme que trabajan muchísimo mejor bajo presión o que trabajan muchísimo mejor cuando tienen el tiempo encima. No lo dudo, pero también creo que esto puede ser un enjuague ahí de distorsión que nuestro cerebro está haciendo para acomodarlo a lo que queremos creer. No dudo que yo he trabajado y trabajo muy bien bajo determinadas presiones. El costo físico que tiene no es agradable. El costo que tiene sobre otras actividades de mi vida tampoco lo es, ¿no? Así que creo que se trata de ser un poco más racionales con cómo demoramos, por qué lo demoramos, qué recursos emocionales, energéticos, mentales, físicos tenemos y cómo los estamos utilizando. Nuestro mundo de valores, qué es importante para ti y por qué lo es. Y cómo podemos ir cambiando también el valor de las cosas para que algunas que no nos parecen tan importantes tal vez lo sean. ¿No? Porque si por ejemplo estás viviendo en pareja, las cosas que son importantes para tu pareja es básico que también lo sean para ti. A lo mejor no es que van a ser importantes para ti de forma personal, pero qué bonito es cuando puedes hacer sentir bien a la persona que tienes al lado porque estás cuidando también sus intereses y sus valores. Eso sí que puede ser importante para ti. Se requiere una cierta dosis de tolerancia al dolor y conciencia de que estos dolores pasan. Muchas de las cosas que procrastinamos lo hacemos porque verdaderamente confrontar la acción requiere una gran inversión de nuestros recursos emocionales, requiere una gran inversión de nuestra atención y concentración. Me niego a creer que la mayoría de la gente procrastina por huevona. No creo que la mayoría de la gente procrastinemos por huevones. Creo que la mayoría de la gente procrastina por miedo. Creo que la mayoría de la gente procrastina por inseguridad. Creo que la mayoría de la gente procrastina por comodidad, por inmediatez. La huevonería creo que es otra cosa. Y también valdría la pena que hablemos de eso en otro momento. No creo que sea por flojos que procrastinamos, no creo que sea por desobligados e irresponsables. Creo que porque no estamos haciendo un buen manejo de nuestros valores, de nuestro set de importancia, porque nos engañamos por esta noción de puedo hacerlo después, porque en realidad estás conservando recursos. Así que pongan atención en cómo están administrando sus recursos y su economía. A lo mejor nunca se habían dado cuenta de cuánto tenía que ver este tema con el posponer, pero en realidad es todo. Si ustedes quieren dejar de posponer, tienen que ser más racionales con cómo administran sus recursos emocionales y físicos. Esa es la clave. Listas de tareas no los van a ayudar, porque ustedes pueden tener una lista de tarea enorme y de todas maneras no hacerle caso. Calendarios no les van a ayudar porque pueden no poner las cosas que tienen que hacer en el calendario o cuando sale el recordatorio no hacerle caso porque hay algo más importante en ese momento, a lo mejor tan simple como descansar, a lo cual van a preferir hacerle caso. Porque hace mucho calor, porque estamos enfermos, porque, ay, ¿para qué? Porque no es... ¿Saben? Así que pongan atención, cultiven esa conciencia y de lo más importante de todo también es intentar tener presencia, intentar estar cuanto sea posible en el presente, actualizar los costos de nuestras decisiones en el presente, o sea, no verlos en el futuro. ¿A cuánto voy a pagar en el futuro? No, no, no. Actualizarlo al presente, traerlo al hoy. ¿Qué costo va a tener posponer esta decisión? Pero piénsalo hoy, date cuenta hoy, ten presencia hoy de ese valor y de esa importancia que estás dándole a las cosas. Creo que también eso es muy, muy importante. Bueno, antes de irme, déjenme saludar y contestar un poquito de preguntas. Lucy, hola.
¿Ya no procrastinaste más estar aquí? Ah, bueno, qué bueno. Em, Le tenemos miedo a lo que vaya a pasar, ya diré. Eso también puede influir en la toma de determinadas decisiones, sí. Es que trabajo mejor bajo presión. Sí, les digo que siempre hay alguien que dice eso. ¿Verdad, Alejandra? Siempre hay alguien que dice eso. No creo que sea tan racional. Procrastinar no es un mecanismo de defensa. Desde la postura psicodinámica podría interpretarse como un mecanismo de defensa, desde luego que sí. Y de hecho, si lo piensas desde la postura psicodinámica, Freud fue el primero en hablar de la economía energética. Lo que pasa es que Freud se limitó a la economía libidinal, la economía de la energía de la libido, ¿no? Y mucha de esta energía Freud la identificaba más como una especie de fluido. Oigan, pero se dio cuenta de algo que era muy importante y creo que la analogía sigue siendo importante también. Podría ser un mecanismo de defensa, claro, porque el mecanismo de defensa, acuérdense, que siempre nos ayuda a no experimentar un dolor intenso, defendernos de un dolor intenso que de otra manera tendríamos que confrontar de forma directa. Así que sí, Fabi, por supuesto que puede ser un mecanismo de defensa. Ivantia, bonita noche. En mi escala de prioridades no pospongo lo que considero importante. Las cosas que pospongo, las que no considero importantes. Y no gasto energía en ellas y me ha funcionado. Muy bien. Vivi, ¿y esa cara de sorpresa qué? Ana, buenas noches. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, gracias por el saludo, el estornudo. Hola Fer, ¿cómo estás? Eh, lo sabía, todo es culpa del loco de mi cerebro. Siempre alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Procrastinar entonces, ¿qué es? ¿Por qué no le pedimos ayuda a Google? Porque creo que sería una buena idea irnos con una definición. Y hace rato leía una justamente aquí que me gustaba. Ok, la procrastinación o postergación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deban atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables. Mm, Irrelevantes yo diría que es un poco relativo, porque irrelevante pues es dependiendo de quién se trate y de qué es lo que consideres tú relevante. Si ponen atención, muchas veces procrastinamos porque podría ser para nuestro sistema económico mental mucho más relevante no desgastarme haciendo determinada llamada y seguir leyendo que invertir energía en eso. Es solamente cuando hacemos una actualización del costo total, cuando decimos, ay, no conviene esperar demasiado para hacer esta llamada. Por eso les digo que hay una alta correlación, no es infalible, pero hay una alta correlación entre la impulsividad y la procrastinación. Las personas que tienen menos capacidad para demorar la inmediatez y el gozo, también es a los que les cuesta más trabajo atender cosas que son más importantes, pero tal vez menos relevantes emocionalmente hablando o que implicarían que te tengas que someter a una molestia. Así que claro que hace falta que examinemos nuestro sistema también de seguridades e inseguridades, nuestro sistema de temores o no. Procrastinamos mucho por miedo, de verdad. Procrastinamos muchísimo por miedo. Lo que me gustaría que contemplemos es por qué tenemos miedo a ciertas cosas. A lo mejor a la hora de someter nuestros temores a este sistema de valoración, a este sistema de evaluación, nos damos cuenta de que no es ni tan fiable ni tan racional, o que en realidad para dejar de procrastinar convendría atender esos temores e inseguridades, y eso es totalmente otro tema. Vuelvo a lo mismo, la culpa y darte de guamazos y sentirte estúpido porque procrastinas no va a hacer que lo dejes de hacer. Lo más grave del asunto es que vas a seguir procrastinando y además te vas a sentir peor. Mira qué cosas que atender primero. Bueno, Ivonne, siempre demoro el escombro
de mi closet y mis cajones es lo que me provoca como ansiedad hacerlo. Lo increíble es que en todo lo demás no soy así. Pienso inmediatamente y lo hago. Pero escombrar mi closet y cajones desde niña lo demoro y sigo igual. ¿Por qué? Examina tu sistema de valores. Examina cómo están moviéndose ahí, la necesidad de inversión de energía emocional para tener que hacerlo y por qué es una actividad que debería requerir tanta inversión de energía para ti. Evidentemente, si nos vamos a la pura racionalidad, no es una actividad que debería requerir demasiada inversión. Tanto como para hacer una llamada, para mí no debería de requerir demasiada inversión de energía. Mucho tiene que ver con también el apego a la inmediatez. Bueno, en fin. Bueno, pues tengo muchísimas preguntas que contestar, pero me voy a quedar con esta última. Jorge, ¿qué le dices a un joven, me pregunta Silvia, que terminó su licenciatura y está postergando el buscar trabajo y titularse? ¿Es falta de motivación? No, no es falta de motivación. Habría que averiguar a qué le tiene miedo, por qué está asustado, preocupado de tomar esa decisión y qué nivel de desgaste energético, qué nivel de desgaste emocional está implicando para él tomar esta decisión. No está tomando esta decisión por flojo o irresponsable. Está tomando esta decisión porque está acumulando, vamos a decirlo así, ¿ok? Es el clásico caso de tú tienes 100 pesos que puedes invertir en un negocio que podría rendir frutos o no. Bueno, hay personas que van a preferir quedarse los 100 pesos a arriesgarlos, porque prefiero tener 100 pesos aquí que arriesgarlos y perderlos. Pero en realidad muchas veces lo que no nos damos cuenta es de los 200, 300, 500 o miles de pesos que podríamos ganar al haber invertido ese dinero. Es decir, conviene darnos cuenta no del dinero que podrías perder si inviertes esos 100 pesos, sino del que no vas a ganar si no los inviertes. En este caso muy en particular, es algo así. Probablemente él está ahorrando energía emocional al no meterse a trabajar o al no hacer cosas específicas con el conocimiento que ganó de la licenciatura. Tal vez él está en esta acaparación de recursos porque algo lo lleva a creer que no debe gastarlos. El problema es todo lo que a nivel futuro podría estar perdiendo o podría estarse metiendo en conflictos y problemas, complicando su vida innecesariamente al no tomar ciertas decisiones. Pero también entendamos esto, cuando decidimos o no decidimos ciertas cosas, introducimos cierto orden o desorden a nuestra vida. Entonces, en este caso, Silvia, claro, es una decisión que podría estar introduciendo desorden a futuro en la vida, solo que en este momento es difícil de verlo porque probablemente es más cómodo, menos peligroso, conservar estos 100 pesitos. Uy, prefiero quedarme los 100 pesitos que invertirlos. No quiero quedarme sin nada. Si lo piensas bien, creo que es algo así. Espero no haber contestado algo equivocado. Bueno, pues vámonos ya a dormir, que ya es bastante tarde. ¿Qué hora es? Ya son las 21:56. Oh my God. Que les vaya muy bonito. Gracias por estar conectados. Hoy no voy a contestar sus comentarios. Discúlpenme, por favor. No me siento bien. Me voy a dormir. Mañana en la mañana, tempranito, leo todo lo que todos ustedes me escribieron y les contesto a todos con el cuidado que se merecen, con el cuidado que trato de hacerlo cada vez, ¿vale? Les mando un abrazo muy fuerte. Descansen y pues disfruten su semana y su noche. Bye.